En un video anterior salimos a la calle a preguntarle a otros migrantes los pros y contras de vivir en España. Hoy quiero contarte mi versión, porque sí, yo también tomé la decisión de dejar mi país y aunque tenía varias opciones, incluso con pasaporte europeo en mano, elegí España. Me equivoqué, lo volvería a hacer, quédate, que aquí te lo explico todo. Bienvenidos a Legalizados, la consultora no convencional por y para extranjeros en España. Yo soy Gaby y aquí te explico lo que nadie te dice sobre vivir legalmente en España. Cuando decidí irme de Venezuela, la verdad tenía bastantes destinos para elegir porque afortunadamente tenía el pasaporte español gracias a mi abuelo. Y aunque en principio hice una parada técnica en Inglaterra, tú sabes, para aprender inglés, y esa historia te la cuento otro día, hoy te quiero hablar como migrante en España y profesional que ayuda a otros a regularizarse en este país. Vamos con lo bueno primero, la calidad de vida. España tiene algo que para muchos de nosotros es un sueño: caminar tranquilo, un transporte público que funciona y espacios públicos cuidados. En líneas generales. En mi época de estudiante no sé cuántos buses llegué a utilizar de noche y me sentía completamente tranquila a pesar de que eran las 2 o 3 de la mañana. Bueno, estudiando, rumbeando, buses o caminando, la verdad que eran las 3, 4 de la mañana y yo estaba relajada. Segundo, un ritmo de vida más pausado. Aquí la vida definitivamente se vive a otro ritmo. No se corre tanto, esto también depende de la ciudad y en principio si vienes de un país o de una ciudad bastante acelerada puede que choque un poco, aunque después créeme que se agradece. Eso sí, aquí el tiempo libre es sagrado. El coste de vida, esto depende mucho cómo lo veas y de dónde vengas. Para hacerte una idea más clara tenemos un video donde explicamos esto con mucho más detalle. Te dejo el enlace en la descripción. Pero haciendo una comparativa general, realmente el coste de vida en España no suele ser tan alto como en otros países. La sanidad pública y los seguros privados. Y aunque realmente este tema nos da para hacer otro video aparte, trataré de resumirte lo más importante a continuación. Tienes acceso a un sistema sanitario público bastante bueno, que realmente funciona a pesar de tener retrasos en algunas comunidades. El acceso puede llegar a depender mucho de la comunidad en la que te encuentres. Normalmente se exige estar cotizando para poder acceder a él. Por ejemplo, mi suegro hace poco tuvo un infarto acá en Madrid y la atención la verdad es que fue de primera. Evidentemente cada persona tendrá una experiencia distinta. Todos en Legalizados contamos con un seguro de salud privado porque bueno, también somos agentes de seguros. Y fue algo que agradecí bastante cuando estuve embarazada porque el poder hacerte el control tanto por privado como por público no tiene precio. Y aunque la sanidad pública funcionó bastante bien, el hecho de tener un seguro de privado y poder elegir quién te atiende y que sea un poco más rápido todo, se agradece. Los seguros privados, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, son mucho más económicos y puede rondar entre los 700 y 1000 euros al año, dependiendo de cada perfil. Como en Legalizados también contamos con seguros de salud, podemos ayudarte. Te dejo en la cajita de información un enlace directo a nuestro formulario para que puedas solicitar información. Si estás pensando en tener hijos, créeme que un seguro privado no es desperdicio, si eres mujer, que bueno, sí, tú sabes. Nacionalidad en solo 2 años. Si vienes de un país iberoamericano, con solo 2 años de residencia puedes aplicar a una solicitud de nacionalidad española. Esto créeme que es oro puro. Son muy pocos los países que te permiten acceder de manera tan sencilla a un proceso de nacionalidad sin tener un vínculo directo con un familiar de ese país. Y más cuando se trata de un pasaporte como el español, que está entre el top 5 de los más poderosos del mundo. La reagrupación familiar. Si eres titular de una autorización de residencia, puedes incluir a tus familiares directos la mayor parte del tiempo. Y esto es clave, no nada más para una estabilidad emocional, sino para poder construir un futuro con propósito. Educación accesible en todos sus niveles. Si tienes hijos, hay opciones de educación pública y concertada que funcionan muy bien. Al igual que el seguro, pagar por un privado es opcional y es una decisión muy personal. A nivel profesional existe un abanico bastante amplio de opciones de educación, tanto de formaciones profesionales, grados o posgrados, con matrículas mucho más accesibles que en otros países y además con opciones de tanto centros públicos como privados. Que por cierto, spoiler, si vienes a España con una estancia por estudios y el estudio superior tendrás un permiso de trabajo con el que podrás generar ingresos mientras estés viviendo acá. Ahora, lo no tan bonito. El coste de vida va subiendo. Tengo 8 años en España y en los últimos años se ha notado un incremento de precios bastante considerable. Aunque bueno, después del COVID creo que a nivel mundial la crisis económica nos ha afectado a todos. Pero bueno, para tener en cuenta, el alquiler no es complicado, es complicadísimo. Así como grabar en la calle. Voy otra vez. El alquiler no es complicado,
es complicadísimo. Hay mucha demanda y poca oferta. Esto hace que se incrementen mucho más los precios y que los requisitos de acceso sean un poco más complicados. Entonces esto se suele notar mucho más en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia. Si no tienes contrato de trabajo, ingresos o un aval, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, o si todavía no tienes tu documentación en regla. Esto ha hecho que una opción bastante viable sea alquilar en un principio una habitación cuyos requisitos de acceso son mucho más sencillos. Pero esto ha hecho que se convierta en un mercado con también bastante demanda, y eso hace que los precios suban. Los sueldos y salarios. Porque sí, ganamos en euros, pero tenemos uno de los salarios más bajos de toda la Unión Europea. Y ve que son un chorro de países. El salario mínimo interprofesional de España en este 2025 es un poquito más de 16.000 euros brutos anuales. Que ojo, no todos ganan salario mínimo, pero esto te sirve un poquito de referencia. Burocracia Few moments later. y densa. La administración pública, los bancos o los ayuntamientos parecen competir en quién te lo pone más difícil. Es todo un proceso mediante el cual, además que cada comunidad tiene sus reglas y cada oficina su propio criterio. Por eso lo más recomendable en un principio es evitar hacer los trámites de manera presencial, porque es que te pueden pedir hasta sangre de unicornio. Pero puedes hacerlo de manera telemática a través de profesionales como nosotros. Pero en serio, lidiar con la administración pública puede convertirse en un dolor de cabeza. Pero ese es nuestro trabajo. Y como emigrar puede traerte bastantes dolores de cabeza, quítate uno haciendo tu trámite con Legalizados. Sin papeles no hay trabajo. Aunque tú tengas todas las ganas y disposición del mundo, la verdad es que muchas empresas no se van a arriesgar a contratarte si no estás regularmente en el país y cuentas con un permiso de trabajo. Por eso es importante regularizarte lo antes posible o venir directamente con un permiso u autorización de residencia que te permita residir y trabajar. Porque sí, los trabajos en negros existen, pero eso no es lo que recomendamos en este canal. Y es bastante complicado conseguirlo. Si a veces es complicado conseguirlo con papeles, imagínate sin papeles. Como ves, España no es un paraíso, pero tampoco es un infierno. Tiene luces y sombras. Lo importante es que estés informado y que no tomes decisiones ni desde la ilusión ni desde el miedo. Si quieres emigrar a España o ya estás aquí y quieres regularizarte, recuerda que puedes agendar una asesoría totalmente personalizada con nuestro equipo donde te ayudaremos a trazar tu plan migratorio. Te dejo el enlace en la cajita de información. Recuerda suscribirte si no lo has hecho porque aquí te hablamos, claro, con datos y desde la experiencia. Nos vemos en un próximo video. Para hacerte una idea más clara tenemos... Es que me asusté. Todos en Legalizados. El alquiler... ¿De verdad? La secreta. Esa es la policía secreta, muchachos.